Hola, buenas noches. Un gusto saludarlos nuevamente en estas conferencias que hemos tenido cada año. El equipo de Buró Jurídico Investigador se ha dado la tarea cada mes de enero presentar esta gran conferencia del maestro José Miguel González. Y para nosotros es un gusto verlos aquí nuevamente. Solo para verificar, por favor, me pueden indicar todos si me escuchan bien y me veo bien. Por favor, pueden indicarme en el chat o abrir su cámara para comentarnos si se escucha bien. Nada más, iniciado Raúl Bolaños, un gusto saludarlo. Alguien fundador de este grupo de trabajo. Si me escucho bien, nada más hágame así con la manita. Ah, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias también, licenciado Diego Santiago. Un gusto saludarlo. Bien. Pues bueno, hoy vamos a tener la famosa conferencia del gran maestro José Miguel González relacionada con la actualización de la cuantía en materia mercantil 2026. Y bueno, si me lo permiten, voy a dar una pequeña reseña, una pequeña síntesis académica y laboral del gran maestro José Miguel González, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Título con mención honorífica con la tesis Importancia social y doctrinal de los interdictos. Maestría en Educación por la Universidad del Valle de México. Director de la carrera de Derecho en la Universidad del Valle de México, UVM Campus Lomas Verdes. Director jurídico del Sorteo TEC, Estado de México. Director de la Escuela Superior de Ciencias Jurídicas. Maestro de asignatura definitivo por oposición en la Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 30 años de servicio. En septiembre de 2020 fue nombrado coordinador general de la Comisión de Estudios de Derecho Civil y Mercantil en el Instituto de Ciencias Jurídicas del Estado de México. Abogado postulante en materia civil, familiar, mercantil, agrario, entre otras áreas del derecho, con más de 30 años de experiencia. En verdad, muchísimas gracias por su presencia y bien, cedo el uso de la voz al maestro José Miguel González. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Jorge Gómez. Muy buenas noches. Tengan todos ustedes, estimados colegas, estimados amigos. Es de verdad un gusto para este grupo de trabajo Buró Jurídico Investigador darles la más cordial bienvenida a esta que por más ya ya en más de 5 años ha sido siempre la plática con la que inauguramos el año de trabajo, el año lectivo de trabajo y que se refiere precisamente a la determinación de la instancia por cuantía en materia mercantil a partir precisamente de lo que en este caso son las modificaciones que se nos dan a conocer normalmente en los últimos días del mes de diciembre, cuando culmina cada año, y a partir de las cuales vamos a trabajar nosotros en materia mercantil para distinguir en concreto lo siguiente. Ahorita lo vamos a ir revisando a detalle. Hago el señalamiento en lo general, por lo que vamos distinguiendo en este caso, la procedencia de los juicios ordinarios mercantiles y de los orales mercantiles, de los juicios ejecutivos mercantiles tradicionales, si les podemos llamar de esta forma, y de lo que es el juicio ejecutivo mercantil oral. De igual forma, y va muy de la mano, viene aquí esta modificación en cuantías respecto de lo que es la procedencia del recurso de apelación, en concreto para el juicio ordinario mercantil y para el juicio ejecutivo mercantil tradicional. De igual forma, vamos a ver también la modificación que hay respecto de algunas sanciones que se dan en el tema de los peritos o que se pueden dar también hacia las partes en caso de que alguna de ellas deje de asistir, en el caso de los juicios orales, a las audiencias, ya sea la preliminar, ya sea la audiencia de juicio. Vamos a ir entonces revisando varios de estos aspectos para iniciar el año con esta información que es totalmente reciente, que nos invita a actualizarnos en ello por situaciones que luego podrían ser un poquito complicadas y que vamos a ir comentando con muchísimo gusto a lo largo de la plática.
De igual forma, esta plática del día de hoy recibe el nombre de Conferencia Jurisconsultus Noctem, que es una de las diversas pláticas que manejamos en el grupo. Una es esta, donde además de hablar de un tema específico del derecho, hacemos nosotros referencia a algún jurista ilustre y en este caso, pues haremos alguna semblanza del doctor Roberto Mantilla Molina, gran mercantilista. Tenemos nosotros también las conferencias de Bohemia Jus con temas históricos relacionados con el derecho. Tenemos nosotros los talleres que se componen normalmente de tres, cuatro, a veces hasta cinco sesiones hablando ya pues de temas específicos como son ciertos juicios en materia civil, en materia mercantil. Y también pues tenemos a cargo del maestro Jorge Gómez temas selectos de derecho procesal penal que también se van presentando en sus ya también muy célebres conferencias vampiro que nos presenta los sábados por la noche. Sean entonces ustedes bienvenidos a este que pues ya en realidad es nuestro sexto año de trabajo y damos inicio como es toda una tradición con el tema de la actualización de cuantías en materia mercantil para con ello nosotros poder hacer la determinación de lo que es la instancia por cuantía. Entonces, y poder hacer los comentarios correspondientes. Bien, ya nada más le pediríamos al maestro Jorge Gómez si nos permite abrir la pantalla. Ya. Muchas gracias. Aquí ya es Pues como lo hemos nosotros destacado, la plática lleva por nombre determinación de la instancia por cuantía mercantil en lo que es este año 2026. Aquí sí hablamos nosotros de aspectos que son muy exactos porque son cuantías, estas que vamos ahorita a comentar y a revisar, que se mantienen vigentes, que nos tenemos que sujetar a ellas exclusivamente por lo que hace a un año lectivo, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, sin que se extiendan o sin que se recorten, en este caso, estos tiempos en los cuales van a estar vigentes estas determinaciones, estas cuantías que nosotros vamos a ir comentando. Bien, vamos a ir revisándolo y a partir de ello vamos a comentar algunos supuestos, algunas situaciones que pudieran llegar a presentarse, que a lo mejor complicaran un poco lo que es en este caso nuestro trabajo y por lo que resulta por demás conveniente el conocer estos importes que venimos nosotros destacando. Pues bien, amigos, aquí el origen de esto se da precisamente a partir de lo que se conoce como el acuerdo para la actualización de los montos establecidos en los artículos 1067 bis fracción segunda, 1253 fracción sexta, 1339, 1340 y 1390 bis, todos estos de nuestro Código de Comercio. ¿Qué nos presenta aquí? En lo que es su artículo único, los montos actualizados correspondientes a los artículos que han quedado ya señalados y que vienen a ser los siguientes. Este es entonces el nombre del acuerdo y es un acuerdo en el que debemos estar nosotros siempre pendientes en los últimos días de diciembre. Nunca debe ser posterior al 31 de diciembre que se den a conocer estos datos. Normalmente se publican por ahí del 26, 27 de diciembre. Y es ahí donde entonces estamos nosotros en la obligación de imponernos de estas cuantías, sobre todo en los temas de los juicios que acabo de comentar, para que no tengamos alguna situación de alguna prevención por parte de un juez o peor aún, el que pudiera sernos desechada una demanda. Bien, entonces estas modificaciones se van a presentar en lo general a partir de lo siguiente. En el artículo 1067 bis fracción segunda,
Ahora será la cantidad de 11,090 pesos con 53 centavos. Ahorita vamos a revisar de manera específica qué nos dice esta fracción de este artículo. La fracción sexta del artículo 1253 en materia pericial, que nos habla ahora de 5,545 pesos con 76 centavos. El artículo 1339 en materia de lo que es el recurso de apelación, que nos habla ahora de 924,293 pesos con 38 centavos, lo mismo que el artículo 1340 también del Código de Comercio y también referente al tema del recurso de apelación. Y por último, el artículo 1390 bis 33 que se refiere ya de manera concreta a lo que es el juicio oral mercantil, que nos habla aquí de sanciones por el hecho de dejar de asistir, ya sea a la audiencia preliminar o a la audiencia de juicio, que pueden fluctuar de los 3,113 pesos con 62 centavos a los 10,051 pesos con 6 centavos. Vamos a comentarlo ahorita a detalle, cada uno de estos puntos. Y el transitorio único de este acuerdo que nosotros estamos comentando nos dice que este acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de este año 2026. Es decir, ya estamos hablando nosotros aquí de cantidades vigentes, aun cuando el inicio o el reinicio de labores por parte de tribunales se ha venido dando a partir de esta semana que hoy concluye, ya desde el día 1 de enero son cuantías, son cantidades que están vigentes y que nos obligan a sujetarnos a ellas. Vamos a verlo a detalle, estimados amigos, para que esto nos quede claro de la mejor manera posible. Hablamos primeramente del artículo 1067 bis, que reza lo siguiente: para hacer cumplir sus determinaciones, el juez puede emplear cualquiera de las siguientes medidas de apremio que estime pertinentes, sin que para ello sea necesario que el juzgador se ciña al orden que a continuación se señala. Hay aquí diversas medidas de apremio cuando se presentan situaciones de desacato a determinaciones judiciales. Bien, y una de estas medidas de apremio consiste precisamente en multa. La cantidad vigente que maneja la fracción segunda de este artículo nos habla de multa hasta de 11,090 pesos con 53 centavos. Cantidad o monto que se actualizará en términos del mismo artículo, del artículo 1253, fracción sexta. Es decir, el que yo incurra en un desacato como particular, como parte en un juicio, incluso pudiera darse hasta en cuestión de terceros, puede generar una multa hasta por esta cantidad. Cantidad esta como las que hemos venido destacando, que cada año cambian. Entonces aquí tenemos ya un cambio de la cantidad que estuvo vigente en 2025 a esta que inicia su vigencia en 2026 y que permanecerá en vigor exclusivamente por este año. Ya en el 2027, pues tendremos también una modificación que será por una cantidad mayor. Siempre son por cantidades mayores, puesto que aquí se establecen factores de actualización para que pues correspondan estos importes a diversos factores de carácter económico. El ya mencionado artículo 1253 se refiere al tema de pruebas periciales y a la persona de los peritos en concreto. Este precepto legal establece
las partes propondrán la prueba pericial dentro del término de ofrecimiento de pruebas en los siguientes términos. En el supuesto de que el perito designado por alguna de las partes que haya aceptado y protestado el cargo conferido no presenta su dictamen pericial en el término concedido, se entenderá que dicha parte acepta aquel que se rinda por el perito de la contraria y la pericial se desahogará con ese dictamen. Aquí corremos un riesgo muy fuerte. Si esta situación se presenta en nuestro perito y este perito no rinde el dictamen, habiendo ya aceptado y protestado el cargo, el riesgo en cuestiones sustantivas en nuestro perjuicio es que estaremos nosotros aceptando el dictamen de la parte contraria. Esto es una cuestión de fondo, pero es una cuestión delicada. Por eso nosotros pues debemos designar peritos de nuestra confianza, peritos que tengan la expertise. No solo, a ver, y voy a poner un caso concreto. Pensemos en una prueba pericial contable, que cualquier licenciado en contaduría podría estar bien designado por parte del juez. El juez diría, ok, se tiene por designado. Es un licenciado en contaduría, es un contador público, puede ser perito. Pero eso no lo hace experto en la forma de preparar y rendir un dictamen. Podrá ser el contador de la empresa, podrá manejar una empresa al centavo, pensando en que la empresa sea parte en el juicio, pero a lo mejor no estar fogueado en cómo preparar un dictamen, en cómo rendirlo. Preferible alguien que esté versado en todo este tema. El riesgo para nosotros entonces es que se nos afecte en esto que aquí establecemos, aceptar el dictamen de la parte contraria. Respecto de la actualización de montos, este mismo artículo establece lo siguiente, y es otro factor que también recibe actualización, siempre para arriba. Si los peritos de ambas partes no rinden su dictamen dentro del término concedido, el juez designará en rebeldía de ambas un perito único, el que rendirá su dictamen dentro del plazo señalado en las fracciones tercera y cuarta según corresponda. En los casos a que se refieren los párrafos anteriores, el juez sancionará a los peritos omisos con multa hasta de 5,545 pesos con 76 centavos y corresponderá, como ya lo destacábamos, a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación este monto expresado en pesos y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Desglosemos qué es lo que se nos presenta aquí. Si mi perito no rinde su dictamen y el de la parte contraria sí, estaré yo aceptando lo que dictamine el perito de la contraria. Solo si fueron ambos peritos los que no rinden el dictamen, es cuando el juez, en rebeldía de ambos, designará un perito único, que será quien dictamine. Bien, el factor de actualización de todas estas sanciones económicas, como esta multa, hasta de 5,545 pesos y 76 centavos, junto con las demás cantidades que ya señalábamos al principio de la plática, se calculan por parte de la Secretaría de Economía y se dan a conocer por parte de esta en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Por eso es que siempre este grupo de trabajo, Buró Jurídico Investigador, da como primera plática de inicio de año laboral esta de la actualización, porque pues nos lleva, nos obliga a estar totalmente actualizados en estos factores.
sigamos adelante para ver algunos supuestos que también pudieran presentarse y el porqué de estar perfectamente actualizados y valga el término, empapados en ello. ¿Cómo se determina? Esto es un punto fundamental. ¿Cómo se determina la competencia en razón de la cuantía? El tema es mercantil, exclusivamente mercantil. Ahorita no estamos abordando cuestiones de carácter civil, exclusivamente mercantil. La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda. Al tiempo de la demanda, esto es un punto importante, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios que se causen con posterioridad a la presentación de aquella. ¿Qué significa esto? Bien, pensemos que yo voy a demandar el cumplimiento de un contrato mercantil, el que ustedes gusten, y que como consecuencia de la acción de cumplimiento reclame yo el pago de la cantidad de 895,000 pesos como suerte principal. De acuerdo a la cantidad que dimos a conocer ahorita y que vamos a repasar en un momento más de los 924,000 pesos y fracción, no podría presentarse en vía ordinaria, tendría que ser en vía oral. Pero hace poco un abogado me hacía este comentario, dice, mira, y por eso lo quiero traer hoy a a la plática. Mira, es 890 y tantos mil pesos, pero mira, si le sumamos una pena convencional que se determinó y una responsabilidad objetiva, ya le pegamos al 1,000,000 de pesos. Entonces ahí sí ya podría pasar en materia ordinaria. Lo que aquí señalamos es determinante. La cuantía se determinará por el valor de las prestaciones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios que se causen con posterioridad a la presentación a la demanda. Es decir, hablamos de suerte principal. Para determinar la cuantía se toma en cuenta solamente suerte principal y no así los accesorios. Continuemos con el comentario. El valor de la materia litigiosa determina tanto la clase de procedimiento a seguir como la posibilidad o no de la interposición de recursos y que se fija atendiendo al interés económico de la pretensión del recurrente. ¿Qué nos quiere decir? Bien, vamos a suponer que esa misma acción de cumplimiento de contrato y como consecuencia del cumplimiento el pago de una cantidad, yo como abogado encargado del asunto decido seguirlo en vía oral. Me gusta la vía oral, conozco y manejo la vía oral y quiero seguirlo en la vía oral. Aquí, la vía oral para su procedencia no establece una cuantía determinada. Puede ser desde 1 centavo hasta el infinito. Ahí no tendría problema. Ahí sería incluso hasta irrelevante el ajuste de estas cuantías. Pero si lo quiero promover en vía ordinaria, porque los plazos son un poquito más extensos o porque a lo mejor no domino bien todavía el tema de la oralidad o no me siento seguro del sustento de mi acción y quiero contar con la posibilidad de un recurso de apelación en caso de ser necesaria, tiene que ser la cantidad superior a estos 924,000 pesos que ya destacábamos nosotros. Me remito a ello. Aquí está, 924,293 pesos con 38 centavos. Tiene necesariamente que ser superior a esta cantidad para que entonces proceda la vía ordinaria
y entonces también haya la posibilidad de impugnar a través de los recursos. Si la cantidad es menor a estos 924,000 pesos, no puedo por ningún motivo promover en la vía ordinaria, tendré que irme a la vía oral. Y en la vía oral no se contempla ningún tipo de recurso como medio de impugnación. El medio de impugnación es en este caso el amparo solamente. Bien, entonces es en situaciones como ella donde estas cantidades son importantes. El caso del juicio ejecutivo mercantil. El juicio ejecutivo mercantil tradicional procede cuando la suerte principal es menor a estos 924,000 pesos o mayor a 4 millones de pesos. Ahí sí me tengo que ir al juicio ejecutivo mercantil tradicional. Pero si está entre estos 924,000 pesos y 4 millones, necesariamente tengo que promoverla en la vía ejecutiva mercantil oral. No tengo otra alternativa. Por eso entonces resultan puntos por demás importantes estos factores, estas cantidades que nosotros estamos aquí señalando. Quiero poner otra, otra situación, antes de revisar este artículo 1390 bis, respecto de algo que me sucedió esta semana. Me habla por teléfono un colega abogado y me dice, oye, es que fue culpa de mi pasante. Yo le dije, presenta la demanda en diciembre antes de que cierren juzgados. No lo hizo. Ahí está la demanda sin presentar. Pero resulta ser que ahora con el factor de actualización ya no alcanzaría a ser en vía ordinaria. Tendría que regresarme a la vía oral. Hay posibilidad, puedo manejar algún precepto que me permite excepcionalmente, por haberla tenido ya lista el año pasado, hacerlo en la vía ordinaria. Mi respuesta fue categórica, no. Estas cantidades entraron en vigor el 1 de enero de este año. Oye, y ni haciéndole la aclaración al juez que cuantificando intereses, penalizaciones, se rebasa la nueva cantidad. No, es en suerte principal. Por eso entonces, no nos confiemos, no lo dejemos para el año siguiente, porque a lo mejor eso nos hace o nos forza a cambiar la vía. Sigamos con el comentario. El artículo 1390 bis, que habla del tema de la oralidad del juicio oral mercantil, nos dice que se tramitarán en este juicio, el juicio oral mercantil, todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía. Bien, ¿qué es aquí lo conveniente? En mi opinión, respetando desde luego estrategias, puntos de vista. Yo soy de la idea de plantear todas las controversias en la vía oral. Y ahí no tengo problema por la cuantía. Bien, mucha gente indebidamente o erróneamente le tiene pánico, si se me permite el término, a la oralidad. Yo recuerdo desde que se implementaron los juicios orales en materia mercantil, muchos abogados decían, es que, ¿qué vamos a hacer? Es que ya van a ser juicios orales. Y siempre le respondí, pues vas a hacer lo que siempre has hecho, saber actuar como un buen postulante y en las audiencias hacer el debido y correcto uso de la palabra. Eso es lo que vas a hacer, no es cosa del otro mundo. Que ahora te van a grabar y que ahora la audiencia se va a desahogar en una sala creada ex profeso para ello, es diferente, pero no cambia el sustento de ello. Pero hay abogados que todavía temerosos de este tema de la oralidad o del sustento de la acción, deciden cuando la cuantía se los permite manejarlo en la vía ordinaria. ¿Por qué? Porque no hay audiencias orales,
porque son 10 días para ofrecer pruebas, 30 para desahogar y hay sobre todo la posibilidad de hacer valer recursos. Bien, lo cierto es que este artículo 1390 bis nos dice que en esta vía oral se tramitarán todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía. Inclinémonos por este supuesto. Además, todo tiene ya esta tendencia a la oralidad. Al respecto, no nos deja mentir, pues el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que ha ido entrando en vigor paulatinamente y que también pues nos lleva a la oralidad. El artículo 1377, que nos habla del juicio ordinario. Todas las contiendas entre partes que no tengan señalada tramitación especial en las leyes mercantiles se ventilarán en juicio ordinario. Así rezó siempre este artículo, pero se le agregó esta última parte, siempre que sean susceptibles de apelación. Y para que un asunto sea susceptible de apelación, la suerte principal reclamada tiene que ser superior a los 924,000 y fracción que ya destacábamos. Bien, entonces, ordinario siempre y cuando sea susceptible de apelación. ¿Y cuándo se vuelve susceptible de apelación? El artículo 1339, también de nuestro Código de Comercio, nos dice son susceptibles de apelación. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a 924,293 pesos con 38 centavos por concepto de suerte principal. Reiteramos el comentario sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Por eso, la última quincena de diciembre, en concreto, la última semana de diciembre, no puede ser del todo de descanso para los abogados que postulamos en materia mercantil. Tenemos que estar siempre atentos a esta actualización. Entonces, para que proceda la vía ordinaria, el juicio tiene que ser susceptible de apelación. Para que sea susceptible de apelación, la cantidad reclamada en suerte principal durante este año tiene que ser superior a 924,293 pesos con 38 centavos en suerte principal. Si no estamos en ese supuesto por ser una cantidad menor, tiene que ser vía oral, no puede ser en vía ordinaria. Y lo destacamos aquí, lo destaca este precepto legal, sin que sean de tomarse en consideración intereses. Pensemos en un pagaré y en la vía ejecutiva. Es que el pagaré es por 850,000 pesos, pero ya se han devengado intereses por casi 150,000 pesos, si alcanzamos. Pues no, no alcanzamos. Es en suerte principal. Y la cantidad que, como lo destacamos también, cada año se actualiza. Como ya lo señalábamos, corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Como dijera aquel cantante, ya lo pasado, pasado, las cuantías que estuvieron vigentes en años anteriores ya no están vigentes, ya perdieron esta vigencia. Este año 2026 no regimos por cada una de estas cantidades que hemos venido destacando.
El artículo 1340, también en el tema de la apelación, que va asociado a la procedencia de la vía ordinaria. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor. Ya no hay juzgados de paz. Algunas entidades federativas sí conservan juzgados de cuantía menor o cuando el monto sea inferior a la ya multicitada cantidad de 924,293 pesos con 38 centavos por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339, al cual le acabamos nosotros de dar lectura. Si el asunto está en juzgado de cuantía menor, o bien su monto en suerte principal es inferior a esta cantidad, entonces no hay recurso de apelación, no hay ningún recurso, no procede ningún medio de impugnación ordinaria, quedando ya solamente como medio de impugnación el del juicio de amparo, aclarando, como lo sabemos, que el amparo es un medio de impugnación que se sigue en vía de juicio, no es un recurso como tal. El caso del juicio ejecutivo mercantil oral. Aquí sí también vamos a hacer un juego de palabras tratando de ser claro en el comentario que voy a presentar ante ustedes, estimados amigos, para que también no tengamos ningún problema cuando se presente nuestra demanda y que la misma pueda ser debidamente admitida por el juez del conocimiento. Nos dice el artículo 1390 ter 1. La vía indicada en el artículo que antecede, que es el juicio ejecutivo mercantil oral, procede siempre y cuando el valor de la suerte principal sea igual o superior a la cantidad que se establece en el artículo 1339 para que un juicio sea apelable, y hasta 4 millones de pesos en moneda nacional sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda, debiendo actualizarse dichas cantidades anualmente. Bien, vamos a interpretar. Vamos a un juicio ejecutivo mercantil que se basa en un pagaré. El documento que trae aparejada ejecución, en este caso es un pagaré, es un título de crédito, y entonces entramos en la procedencia del juicio ejecutivo mercantil, tal y como lo establece el artículo 1391 del Código de Comercio, en relación con este artículo 1390 ter 1. De acuerdo a esto, a ver, pensemos. Me dieron un pagaré por 350,000 pesos. Está muchísimo por debajo de los 942,000 pesos, 924,000 pesos, 924,293 pesos con 38 centavos. Ahí es juicio ejecutivo mercantil tradicional, por donde se le quiera ver. Si mi asunto vale 5 millones de pesos en suerte principal, es también juicio ejecutivo mercantil tradicional, de acuerdo a lo que nos dice este artículo 1390 ter 1. Para que proceda la vía ejecutiva mercantil oral, debe ser superior a 924,293 pesos con 38 centavos y hasta 4 millones. Si estamos dentro de este rango, en suerte principal, es ejecutivo mercantil oral. No hay vuelta de hoja. Si es menor a 924,000 o mayor a 4 millones, es juicio ejecutivo mercantil tradicional. ¿Qué pasaría en el caso de la apelación?
trayendo al comentario los artículos 1339 y 1340. Si es el primer caso de los 350,000 pesos, aunque sea juicio ejecutivo mercantil tradicional, no hay apelación. La cuantía no nos permite que haya apelación. Pero si es por 4,200,000 pesos y es ejecutivo mercantil tradicional, tiene que ser tradicional, ahí sí cabe la apelación. Son esos pequeños, grandes detalles que nos trae toda esta actualización de cuantías, todos estos supuestos. Habrá quien nos diga, oye, pero pues mira, no pasa nada. Si el juez me desecha la demanda y expone el por qué su proveído de desechamiento, pues presento una nueva demanda. Es tiempo, es esfuerzo. Mejor busquemos que la demanda sea debidamente admitida, como la presentamos en primera ocasión. Es mi punto de vista. Y no faltan también situaciones como esta. ¿Qué pasaría en un juicio ejecutivo mercantil si el cliente nos deja ese título de crédito o cualquier documento que traiga pareja de ejecución? Aquí sí pienso en un título de crédito y en concreto en el pagaré. Y él nos deja el documento cuando lleva vencido 2 años, 11 meses, 29 días. Si mañana entra la demanda, entra en tiempo y es debidamente admitida, ya no tuve problema. Pero si me desechan la demanda, en lo que tarda en salir el proveído, en lo que recupero mi título, cuando vuelva a presentar la demanda, ya va a haber prescrito la acción de la vía ejecutiva. Ese es el riesgo. Dirán ustedes, oye, pero es que el supuesto que nos está señalando suena muy loco. No creo que te vaya a caer un cliente que te lleve un pagaré que tenga de vencido 2 años con 11 meses y 29 días. Acuérdense que en nuestra carrera, de verdad, pasa lo imposible. Por eso mejor estemos familiarizados con estas cantidades que amablemente comentamos con ustedes. El artículo 1391 que ya destacábamos, el procedimiento ejecutivo, al que eso es añadido mío, llamamos juicio ejecutivo mercantil tradicional, tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga pareja de ejecución. No se establece ninguna cantidad para su procedencia, por lo que se entiende que proceden asuntos cuya suerte principal sea inferior a estos 924,293 pesos con 38 centavos o en todo caso superior a 4 millones de pesos, la tradicional. Si es menor a 924,000, no cabe apelación ni ningún recurso. Si es mayor a 4 millones, sí cabe el recurso. Pero si está dentro de ese rango de 924,293 a 4 millones, tiene que ser ejecutivo mercantil oral. Bien. Todo esto, estimados amigos, y hoy es de verdad una primera plática donde pues nos vamos todos apenas enganchando, está todavía muy presente el festejo navideño, el fin de año, el nuevo año, todavía esta semana la rosca de Reyes, es para entrar poco a poco en materia. Ya iremos dando a conocer a través de nuestros canales oficiales las siguientes pláticas que vamos a tener, destacando que tendremos un ciclo de 4 sesiones para hablar del juicio oral mercantil, otro de 4 sesiones que será del juicio ejecutivo mercantil oral y otro más de 4 sesiones que será argumentación jurídica en los medios de impugnación. Ya les estaremos dando a conocer las fechas en que tendremos estos pequeños cursos, si se les quiere llamar
de esta manera. No, no les podemos llamar un diplomado porque no lo son, pero sí un taller donde en 3 o 4 sesiones entraremos de lleno a estos juicios, revisaremos escritos, platicaremos lo conducente. Presentamos a ustedes hoy de esta primera plática estas conclusiones que parten de los extremos que hemos venido destacando y que son los siguientes. Primero, la cuantía determina en materia mercantil la vía a seguir, oral u ordinaria, ejecutiva mercantil tradicional o ejecutiva mercantil oral. Determina la vía en cuestiones contenciosas. Tendremos más adelante una plática donde hablaremos de los medios preparatorios a juicio y de las providencias precautorias que contienen situaciones aparte. Por lo que hace ya acciones contenciosas, la cuantía determina en materia mercantil la vía a seguir siendo oral u ordinaria, o bien ejecutiva mercantil oral o ejecutiva mercantil tradicional. Segundo, por lo que hace al juez competente para conocer de la controversia por razón de la cuantía, debemos atender a lo establecido en la ley orgánica de cada uno de los poderes judiciales locales o bien del Poder Judicial Federal. ¿Por qué? Porque cada estado de la República establece, organiza su propio poder judicial y a cada juez le asigna una determinada competencia por razón de materia, de territorio y de cuantía. Así tenemos, por ejemplo, entidades federativas como el Estado de México, que tiene juzgados mercantiles. Jalisco fue el primero que tuvo juzgados mercantiles del fuero común, lo mismo que ahorita hablamos del Estado de México. Nuevo León tiene su juzgado de oralidad mercantil. Pero, por ejemplo, la Ciudad de México tiene juzgados civiles, perdón, de juicio escrito, juzgados civiles de proceso oral. Hay que revisar en cada ley orgánica, dependiendo a dónde debemos dirigir nuestra demanda, quién es el juez que por razón de la cuantía debe de conocer de nuestro juicio. Esto ha sido siempre, esto no es algo nuevo. Recordemos que muchas veces las denominaciones cambian. En el estado de Nuevo León, que es donde reside su servidor, existen, por ejemplo, unos juzgados que se llaman de jurisdicción concurrente, que no hay en otras entidades federativas. Hay entidades federativas que manejan juzgados mixtos o manejaban juzgados mixtos donde lo mismo se conocía de asuntos civiles, mercantiles y penales. Entonces, muy importante la ley orgánica de cada poder judicial local o bien la ley orgánica del Poder Judicial Federal. Otro punto que también es importante y que como abogados a veces pasamos por alto o cuando se nos pregunta no sabemos responder es el siguiente supuesto. La materia mercantil es una materia federal. El Código de Comercio y todas las demás leyes mercantiles son federales. En materia mercantil tenemos la posibilidad, en base a lo establecido por el artículo 104 constitucional, de poder plantear nuestra demanda, ya sea ante el Poder Judicial Federal o bien ante los jueces del Fuero Común de los Estados, cuando las partes sean particulares. La lógica nos diría que por ser, en este caso, una cuestión federal, la misma debería ser competencia exclusiva de los tribunales de la Federación. Sin embargo, en su parte segunda, este artículo nos dice que cuando la controversia sea entre particulares, una controversia derivada de leyes federales, podrán conocer de ella
los jueces y tribunales del Fuero Común de los Estados, siendo apelable la resolución o las resoluciones que al efecto fueran impugnadas ante el superior jerárquico de este, es decir, las salas. Entonces, puede ser ante el Poder Judicial Federal o ante el Poder Judicial de los estados cuando la controversia es entre particulares. Muy importante también este supuesto. Cuarto, al plantear la demanda mercantil ante los jueces del Fuero Común de los Estados, como ya lo señalaba, debemos atender a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial Local respecto del monto de las cuantías para interponer la demanda ante jueces de primera instancia, jueces de cuantía menor, jueces de proceso oral o aquel juzgado específico que al efecto pudiera contemplarse. Cada poder judicial es independiente, cada entidad federativa maneja usanzas muy especiales que de veras a veces nos pudieran complicar en poco o en mucho. No sé si alguno de los colegas abogados que amablemente nos acompañan el día de hoy, por ejemplo, el litigue radica en el estado de Puebla. Ahí no hablamos de actuarios, ahí no hablamos de notificadores o de ejecutores, ahí hablamos de diligenciarios, por ejemplo, ¿no? Son usanzas diferentes. Allá, por ejemplo, queremos checar un expediente y nos dicen, cheque por favor el libro de diligenciario. Ah, bueno, pues es una usanza propia de la entidad poblana y así podemos encontrar en cada entidad federativa. Por eso, muy importante consultar la ley orgánica porque ahí se determinan todas estas reglas que aquí venimos nosotros destacando. Quinta conclusión. En los supuestos competenciales del Poder Judicial Federal, que en este caso se vuelve juzgador de primera instancia respecto de la materia civil o mercantil, no plantea una competencia por cuantía. Esto de acuerdo con los artículos 53 y 53 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Aquí entonces, pues será ante juez de distrito en algunos casos. Hablamos de jueces de distrito en materia mercantil en algunas entidades, pues tenemos ya esta competencia de jueces de distrito que son federales. O en otros, pues vienen conociendo jueces de distrito en materia civil como juzgadores de primera instancia, en materia de procesos civiles federales, que sería la denominación correcta. Entonces, aún el mismo Poder Judicial Federal pudiera llegar a presentarnos estas diversas situaciones que aquí venimos destacando nosotros. Pues bien, estimados amigos, como lo hemos venido señalando, no solo no solamente el día de hoy, sino a lo largo ya de todos estos años de trabajo, estamos iniciando ya nuestro sexto año de trabajo en Buró Jurídico Investigador, es tratar de abarcar todos esos puntos finos que se llegan a presentar en nuestra práctica profesional cotidiana, que a veces pudieran ser situaciones muy simples, pero que también en otras ocasiones, pues nos presentan aspectos complejos que de verdad incluso llegan hasta quitarnos el sueño. Entonces, es revisar todo esto para que podamos nosotros, pues, darle trámite, tratar de encontrar las soluciones para todo esto. El tema de las cuantías cada año se revisa porque cada año se modifica y es por eso que hemos querido iniciar este año laboral
con esta plática que ya es toda una tradición en Buró Jurídico Investigador, la actualización de cuantías en los juicios mercantiles, o que también hemos denominado otros años el de determinación de la instancia por cuantía. Les agradecemos a todos y cada uno de ustedes el favor de su atención, el que nos hayan acompañado en esta primera plática, y quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o duda que quisiera presentarse en este momento. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, maestro José Miguel González. ¿Verdad? Fue una gran conferencia y bueno, es una costumbre que ya tenemos, como bien lo dice, de hace 6 años y lo vamos a seguir haciendo. Y bueno, la verdad es muy, muy importante conocer esto para que pues no nos sorprendan en nuevos asuntos y les deseamos que tengan muchos asuntos y todo esto. Maestro, si me lo permiten, están solicitando su número de celular en el chat. Se pagó. Sí, perdón, sí, claro que sí, con mucho gusto y lo mismo nos preguntaban también, pues nuestros contactos, nuestros grupos de chat, nuestras redes, pues para poderles mandar toda esta información Sí, voy correspondiente. a subir las redes sociales de Buró Jurídico Investigador, permítanme un momento, y ahorita vamos con las dudas, por favor, permítame. Y si quieren pertenecer a los grupos de WhatsApp, donde siempre publicamos todas nuestras actividades que son gratuitas, suban por favor su número telefónico. Siempre hacemos actividades ahora más todo el tiempo y bueno, pues vamos a estar en contacto con ustedes en otras conferencias. Aquí con el maestro José Miguel estuvo lo que es nuestra página de Facebook. Ahí, ahí están más conferencias de él. Y también tenemos el canal de YouTube. También tenemos canal de YouTube en el cual tenemos diversas conferencias de manera gratuita de varios temas del derecho. ¿Sí? Ahorita, cuando ya termine la conferencia, los que hayan subido su número telefónico, les vamos a darlos de alta en los grupos de WhatsApp para que ahí esperen no solo las conferencias del maestro Exuber, también las de un servidor, e invitarlos a todas nuestras actividades, tanto gratuitas como las que también tenemos proyectadas con recurso. Ok, si me lo permite, maestro José Miguel, atendemos las dudas. Tenemos ahorita al licenciado Raúl Bolaños. En este momento voy a abrir micrófonos para que los puedan abrir por sí solos. A ver, por favor, licenciado Raúl Bolaños, ya puede abrir su micrófono, por favor. Muchas gracias, maestro. Maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez y maestro José Miguel González, un año más que Dios y la vida nos permite estar iniciando con el pie derecho, con algo que es tan necesario a la actualización. Y en este caso, pues viendo la exposición tan buena que usted nos da, tan sustanciosa, uno siempre se queda pensando cuál fue la exposición de motivos del señor legislador, ¿no? Para traernos con esa variación, o sea, de 0 a 900 y pico, en la vía tal, pero de 900 y pico hasta 4 en la vía tal, y después de 4 tal. Entonces uno dice, oye, si realmente atendiendo al principio por acción, por persona y por todo lo que tú quieras, en este caso hablando de recursos, efectivos, la tendencia es facilitar las cosas. Yo nunca he entendido la cuestión del código de comercio, ¿no? Y ese tipo de materias, pero bueno, ya será, no sé si después materia de estudio a mayor profundidad. Otra cosa, entiendo aquí, maestro José Miguel, y si estoy mal, usted me corrige. Entiendo que todo esto son presunciones legales. Por ejemplo, lo que usted decía, oye, es que llegué al cuarto para las 2 y me cambió el reloj del 31 de diciembre y llegué al primer día hábil de enero, pero con una cuantía anterior. Entonces, me ha pasado muchas veces en materia civil que, por ejemplo, en un reivindicatorio, pues sí me acreditan la identidad, la escritura y me acreditan, pues no sé, ya tengo propiedad, ya tengo escritura, hay la posesión por parte de la persona demandada, ¿no?
Pero hay una presunción legal que, por ejemplo, aquí hablamos de cuantías, en cuestión del reivindicatorio, hay un artículo que nos habla, por ejemplo, aquí en Veracruz, de que no puedes irte al reivindicatorio sin que de manera aparejada anules o canceles, pida cancelación o nulidad de la escritura que tiene la parte contraria. Y luego uno se da cuenta que se van, ¿no? Se van, después los deja pasar. Y no ve eso, ¿no? No dice, oye, espérame, pues te voy a sobreseer porque no traes en este caso esta presunción legal que te estoy poniendo. Lo que no pasa en materia mercantil, ¿no? En materia mercantil, oye, sabes que se desecha, porque pues, no traes en este caso la cuantía, no traes en este caso la temporalidad, se te acaba de pasar los 3 años para el ejecutivo, ¿no? No sé, al caso, maestro, si estoy en lo correcto, son presunciones legales, porque mi código lo dice, ¿no? Que solamente los hechos están sujetos a prueba, pero el derecho no, ¿no? Entonces, no puedo decir al juez, oye, pero es que suman los intereses, ¿no? O súmale en este caso los daños y perjuicios. No sé, maestro José Miguel, usted tiene la palabra, gracias, y la razón sobre todo. No, muchas gracias, licenciado, y es un gusto saludarlo como siempre. Aquí efectivamente siempre es importante irnos a ese espíritu, esa exposición de motivos, como usted señala, por parte del legislador que llevan a todo esto. Señalábamos un caso muy concreto, el del artículo 1377, que habla de la procedencia de la vía ordinaria. Y hacíamos ahí el señalamiento, cualquier controversia que no tenga tramitación especial se seguirá en la vía ordinaria. Así rezó tradicionalmente este artículo, perdón, hasta que se le introdujo aquello de que siempre que sea susceptible de apelación. Aquí es una situación muy fuerte porque la apelación como recurso, como medio de impugnación, se sustenta en los agravios que nos causa el acto de autoridad, mientras que el amparo como medio de impugnación en forma de juicio en los conceptos de violación a derechos fundamentales que nos causa el acto de autoridad. Y concuerdo con usted, ¿por qué quiere decir entonces que si mi asunto vale 200,000 pesos en suerte principal, que no alcanza vía ordinaria ni vía ejecutiva mercantil, ni apelación en vía ejecutiva mercantil? ¿Quiere decir entonces que por ello el juez ya no me puede agraviar en su resolución o en algún otro proveído? Y solamente si rebasa estas cuantías hay la posibilidad del agravio, eso es algo muy fuerte. El sustento en realidad de todo esto es quitarle trabajo a ciertos juzgados, evitar cargas laborales que han sido muy pesadas, pero realmente siempre se ha cuestionado esto de fondo. Y hablamos nosotros de estas cuantías que vienen manejándose de no más allá de 6 7 años. Antes no era así, pero ahorita pues se ha tratado de establecer todo ello. La vía oral, que si bien es cierto nos da la posibilidad de una mayor agilidad, pues nos resta también la posibilidad de los recursos como medios de impugnación. Ya solamente nos queda el amparo. Entonces, es a veces difícil del tratar de entenderlo y sobre todo, pues nos tenemos que sujetar a lo que ya se establece. Y así es, y lo veo, por ejemplo, ahorita en el Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares, ¿no? El recurso de revocación, quítalo, ¿no? O sea, vámonos más directo. Claro, Donde hay apelación, pues vamos a apelación, y donde no, pues ya, pero ya revocación no, ya no, ya quita todas las trabas, ¿no? Que pienso que tendría que ser así prácticamente en el mercantil, no todo lo mercantil. Pero en fin, ya veremos cómo se va corrigiendo, porque tiene que entrar finalmente en armonía, ¿no? Armonizado con el Código Nacional. Gracias, maestro. Un gusto, la verdad. Dios les bendiga este año. igualmente, muchas gracias, licenciado. Muchas gracias por su participación, licenciado Raúl Bolaños, y un saludo cordial. ¿Alguien más que tenga una duda puede abrir su micrófono, por favor? Maestro José Miguel González, no tenemos ninguna duda. Últimas palabras de su conferencia, por favor. Claro que sí, maestro Jorge. Muchas gracias a todos ustedes nuevamente por su presencia. Va a ser un año de mucho trabajo, un año productivo. Ya les estaremos dando a conocer, pues, tanto nuestros talleres, ya adelantábamos nosotros el de juicio oral mercantil, el de juicio ejecutivo mercantil oral, el de la argumentación
jurídica en medios de impugnación, talleres de 4 sesiones estos, nuestra plática Jurisconsultus Noctem, como la de hoy, donde hacemos referencia a temas específicos del derecho, y hoy además, pues destacando la figura del gran jurista Roberto Mantilla Molina, uno de los grandes tratadistas del derecho mercantil, que se caracterizó por manejar un proyecto que lamentablemente nunca se aterrizó respecto de un nuevo código de comercio. Él participó incluso en las pláticas que hubo a nivel internacional tratando de unificar códigos de comercio, y su labor como catedrático y como funcionario público fue muy destacada. Esto por lo que hace esa conferencia, seguiremos con la Bohemia Jus con temas de historia del derecho mexicano, la conferencia Vampiro que usted en este caso lleva a cabo sobre temas selectos del derecho procesal penal, y también pues diversas pláticas que la conferencia Nahuatili, siempre es la plática introductoria a nuestros talleres, y todo ello seguirá adelante. Y como siempre pues la invitación y la exhortación a estar y a mantenernos siempre vigentes, siempre a la vanguardia, porque siempre esto nos presenta cosas nuevas, y abogado que se rezaga, abogado que deja de estar al pendiente de las reformas legales, que deja de estar al pendiente de aspectos como este, que más allá del sustento no que le pueda haber dado el legislador en su exposición de motivo, lo cierto es que se trata de norma vigente y tenemos que acatarla. Un excelente año para todos, una gran noche, y los estaremos viendo en nuestras próximas pláticas. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, que tengan ustedes una excelente noche y nos vemos en nuestras próximas conferencias gratuitas. Muchas gracias por su confianza. Lo mejor del mundo, perdón, para este 2026 y gracias. Hasta la próxima. Gracias, maestro. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Igualmente, gracias.